Devoción a los 1000 Jesús. Día 3 de mayo. Recuerdo del descubrimiento verdadero de la Santa Cruz de Jerusalén en el año 326 después de Cristo. Santa Elena, madre del emperador Constantino, a la edad de 80 años, emprendió en Jerusalén las excavaciones que dieron por resultado el hallazgo de la principal reliquia de la Pasión, la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. Inicialmente se encontraron 3 cruces. Como no se sabía cuál era la verdadera en que nos redimió Jesús, entonces en esta incertidumbre el patriarca de Jerusalén, San Macario, mandó hacer una oración y pedir iluminación al Espíritu Santo. Luego hizo traer a una mujer enferma y desahuciada por los médicos. A esta le mandó aplicar la primera cruz y la segunda sin ver fruto alguno. Y al aplicar la tercera repentinamente, la mujer quedó del todo sana y recuperó su perfecta salud. En este milagro se acabó la duda y se entendió que aquella era la verdadera cruz en la que había sido crucificado nuestro divino Salvador. ¿Cómo se rezan los 1000 Jesús? Esta devoción consiste en invocar el nombre de Jesús 1000 veces para derrotar de las casas a las huestes del mal. Como testimonio del triunfo del bien sobre el mal, se hace una cruz de madera o de ramos de olivo y se conserva todo el año en la casa. El nombre de Jesús significa Salvador. Este vino del cielo. A San José se lo manifestó un ángel en sueños, confrontar Mateo 1:21. Y a la Santísima Virgen María, el arcángel San Gabriel en el momento de la anunciación, confrontar San Lucas 1:31-33. El poder de intervención y la majestad temible de este nombre es milagroso, porque está sobre todo nombre y ante el cual se arrodilla todo ser, en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Para venerar este nombre sagrado se hace un altar pequeño, con una cruz en el medio, 2 veladoras, flores y un poco de agua bendita. Se escribe una carta pidiéndole al Señor por los méritos de su pasión, para que no falte nada de lo necesario en los hogares, y se pide un favor especial. Al final del rezo se quema la petición. En una vasija se ponen 20 granos de maíz o frijol o piedras para contar el número de Jesús rezados. Podemos rezar los 1000 Jesús con la camándula de la siguiente manera. Nos persignamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En silencio pedimos la gracia que se quiera pedir. Le pedimos a nuestro Señor Cristo que nos proteja, nos ampare y nos libre de todas las huestes infernales que en este momento están atacando a la pobre humanidad. A través de la Santa Cruz le pedimos que nos libere, nos favorezca y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Rezamos el acto de contrición. Yo pecador confieso a Dios Todopoderoso, a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ti, Padre, que pequé gravemente con el pensamiento, palabra y obra. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Por lo tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a ti, Padre, que roguéis por mí, a Dios nuestro Señor. Amén. Amén.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno. Amén. Amén. Al empezar la decena de la camándula se dice: Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si en la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré: Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser. En la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré:
Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Santísima Cruz de Mayo, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesucristo, Jesús, mi Jesús, por siempre. Jesús, Jesús en mi vida. Jesús, Jesús en mi muerte. Dulce Jesús, sé mi Jesús y sálvanos. Oremos. Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida, alcancemos eficaz socorro y ayuda del cielo para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, Amén. que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca siempre. Amén. Amén. La cruz era un instrumento empleado por diversos pueblos en la antigüedad, entre ellos los romanos, para ejecutar la pena capital. La cruz en que se sacrificó a nuestro Señor Jesucristo era probablemente de tipo llamado latino. El brazo vertical era más largo que el horizontal y este tenía un tramo final en la parte superior para sujetar la tablilla para identificar al reo y la causa de la sentencia. Ver San Mateo 27:37. Tú reinarás. Este es el grito que ardiente exhala nuestra fe. Tú reinarás, oh Rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, que al alma llena de placer habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás desde ese trono que levantó Colombia fiel. Ruja Satán con fiero encono, viva Jesús, muera Luzbel. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás toda la vida, trabajaremos con gran fe en realizar y ver cumplida la gran promesa, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación. Tú reinarás en nuestro pueblo, te prometemos nuestro amor. Oh buen Jesús,
danos consuelo en este valle de dolor. Reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación, en nuestra patria, en nuestro suelo, que es de María la nación.